La mañana llegó silenciosa sobre Querétaro, esa ciudad colonial que siempre pareció demasiado distante de los problemas que asolaban otras regiones. Las calles aún dormían cuando el primer rayo de sol tocó las cúpulas de las iglesias barrocas, pintando de dorado las fachadas que fueron testigos de siglos de historia. Nadie imaginaba que en aquel día aparentemente común, el destino de una de las operaciones más sofisticadas del hemisferio sería sellado para siempre. En las colinas que rodean la ciudad, donde las mansiones se esconden detrás de altos muros y portones electrónicos, una mujer observaba el horizonte a través de ventanas blindadas. Ella no sabía que cada uno de sus movimientos ya estaba siendo documentado, que cada llamada telefónica resonaba en salas de operaciones a kilómetros de distancia. Omar Arfush había pasado meses construyendo el rompecabezas. Cada pieza llegaba fragmentada e incompleta, como si el universo conspirara para mantener los secretos enterrados. Pero él había aprendido a lo largo de años, enfrentando las estructuras más complejas del submundo, que la paciencia era la forma más poderosa. Mientras otros buscaban resultados inmediatos, él prefería observar, mapear, entender los patrones invisibles que conectaban personas, lugares y transacciones. Su equipo trabajaba en silencio absoluto, sabiendo que un solo error, una palabra mal dicha, podría desmoronar meses de investigación. No eran solo policías, eran arquitectos de la justicia, construyendo caso por caso una estructura capaz de soportar el peso de la verdad. La mujer, conocida solo como la China, no tenía el perfil típico que se esperaría. No había tatuajes visibles, no usaba joyas ostentosas, no conducía vehículos llamativos. Su genialidad residía precisamente en la invisibilidad, en la capacidad de moverse entre dos mundos sin dejar rastros obvios. Graduada en Administración de Empresas, hablaba 3 idiomas con fluidez y mantenía una red de contactos que se extendía desde ejecutivos de aerolíneas hasta propietarios de minas en regiones remotas. Para quienes la veían en los eventos sociales de Querétaro, ella era solo una empresaria exitosa más, alguien que había sabido aprovechar las oportunidades que el México moderno ofrecía. Pero detrás de esa fachada impecable operaba una mente brillante dedicada a construir rutas que desafiaban la lógica convencional. La operación que Omar Arfush coordinaba tenía un nombre interno que pocos conocían: Operación Cielo Roto. El título no era accidental. Las investigaciones iniciales habían detectado movimientos extraños en pequeños aeródromos esparcidos por el país. Pistas de aterrizaje que oficialmente operaban vuelos recreativos o de carga ligera, pero cuyos registros presentaban inconsistencias sutiles. Horarios que no coincidían. Consumo de combustible incompatible con las rutas declaradas, mantenimientos demasiado frecuentes para aeronaves que supuestamente volaban poco. Arfush sabía que estaba ante algo más grande. Cuando los analistas de su equipo comenzaron a cruzar datos financieros con movimientos aeroportuarios, el patrón emergió lentamente, como una constelación que solo se revela cuando sabes exactamente dónde mirar. Las rutas aéreas eran la columna vertebral de todo. Mientras las autoridades concentraban esfuerzos en las fronteras terrestres y en los puertos marítimos, la China había identificado la vulnerabilidad. El cielo, pequeñas aeronaves, vuelos nocturnos, coordenadas GPS alteradas, transpondedores apagados en momentos estratégicos. Ella no había inventado el método, pero lo había perfeccionado a un nivel que rozaba el arte. Cada vuelo era planeado con precisión militar, considerando patrones climáticos, rutas de patrulla, incluso los horarios de cambio de turno en las torres de control. Su red incluía pilotos veteranos, algunos jubilados de la aviación comercial, otros con pasado en las Fuerzas Armadas, todos unidos por la promesa de pagos que transformarían sus vidas. El oro entró en la ecuación casi por accidente. Durante una interceptación de comunicaciones, el equipo de Arfush captó una conversación aparentemente inocente sobre barras de chocolate especiales, siendo transportadas de Sonora a Jalisco. El código era demasiado burdo para ser verdadero, lo que inmediatamente levantó sospechas. Semanas de investigación revelaron la verdad. La China había establecido alianzas con operadores de minería ilegal en el norte del país. El oro extraído sin documentación adecuada era fundido en barras sin marcación oficial, convirtiéndose en el medio de pago perfecto. No dejaba rastro digital, no dependía de bancos, no podía ser rastreado por transferencias electrónicas. Era valor puro, tangible, imposible de congelar o bloquear. Cada barra valía decenas de miles de dólares y cabía fácilmente en una mochila común.
Pero fue el maletín lo que cambió todo. La inteligencia recibida por Harfuch indicaba que la China mantenía un registro físico de sus operaciones, algo que parecía contradictorio en una era digital. ¿Por qué alguien tan sofisticado se arriesgaría a mantener evidencias tangibles? La respuesta vino de un informante que conocía a los confianza. En el mundo donde ella operaba, los documentos digitales podían ser hackeados, los servidores invadidos, las nubes comprometidas. Pero un maletín cerrado, guardado personalmente, solo accesible a ella, representaba control absoluto. Allí estaban las rutas detalladas, los contactos, los códigos de acceso, los horarios, las frecuencias de radio, y lo más importante, los $120 millones. No en una cuenta bancaria, no en criptomonedas, sino en movimientos reales documentados meticulosamente a lo largo de meses. El equipo de Harfuch estaba compuesto por especialistas de diferentes áreas. Había exmilitares entrenados en operaciones especiales, analistas financieros capaces de desentrañar las estructuras más complejas de lavado, técnicos en aviación que entendían cada detalle sobre rutas y aeronaves, e incluso psicólogos especializados en perfiles criminales. Todos trabajaban bajo un principio sigilo absoluto. Ninguna información se filtraba, ningún detalle se compartía fuera del círculo interno. Sabían que la China tenía ojos y oídos en lugares inesperados, que cualquier desliz podría alertarla y hacer que desapareciera como humo. Harfuch dirigía las reuniones personalmente, a menudo en lugares diferentes cada día, usando contramedidas electrónicas para evitar escuchas. El cerco se fue cerrando gradualmente. Primero identificaron a los pilotos. La vigilancia discreta reveló patrones de vida incompatibles con sus ingresos. Casas nuevas, coches importados, viajes frecuentes. Luego mapearon los aeródromos. Equipos disfrazados de turistas o entusiastas de la aviación visitaron cada lugar, fotografiando, midiendo, anotando. Algunos estaban en propiedades privadas, escondidos entre plantaciones o ranchos aparentemente legítimos. Otros operaban a la luz del día, pero con una segunda cara que solo se revelaba después del atardecer. Las aeronaves estaban registradas bajo empresas fantasma, con propietarios que existían solo en el papel, direcciones que llevaban a lotes vacíos o oficinas abandonadas. La China cometió su primer error cuando decidió expandir las operaciones. La ambición, esa vieja compañera de quienes construyen imperios, le susurró promesas de ganancias aún mayores. Comenzó a reclutar nuevos pilotos, a negociar con diferentes proveedores, a abrir rutas adicionales. Cada nueva conexión era un punto de vulnerabilidad. Cada nueva persona involucrada aumentaba exponencialmente el riesgo de exposición. Harfuch percibió el cambio en los patrones de comunicación. Las conversaciones interceptadas se volvieron más frecuentes, más urgentes. Había presión, plazos que cumplir, entregas que realizar. La máquina perfecta que ella había construido comenzaba a mostrar grietas. El momento de la acción fue elegido con precisión quirúrgica. Harfuch sabía que la China mantenía una rutina relativamente predecible en Querétaro. Evitaba salir por la noche. Prefería reuniones en su residencia. Confiaba en la seguridad proporcionada por los altos muros y el sistema de vigilancia particular. Pero había un punto de las mañanas de los jueves. Ese día, ella personalmente supervisaba ciertas operaciones que no delegaba a nadie, lo que la obligaba a salir de casa y desplazarse a un almacén en las afueras de la ciudad. Era una ventana de oportunidad, estrecha, pero suficiente. El equipo pasó semanas ensayando cada movimiento, cronometrando cada segundo, anticipando cada posible reacción. La madrugada anterior a la operación fue tensa. Harfuch reunió a su equipo por última vez, repasando cada detalle, cada contingencia. No habría comunicación por radio convencional. Usarían frecuencias cifradas que cambiaban cada minuto. No habría uniformes ostentosos hasta el momento exacto de la aproximación. Todos se moverían como civiles comunes. No habría sirenas, no habría alboroto. El objetivo era llegar, rodear, neutralizar cualquier posibilidad de fuga y solo entonces, revelar la presencia policial. Él miró a los ojos de cada miembro del equipo, viendo allí la misma determinación que lo movía. No solo estaban cumpliendo órdenes, estaban escribiendo historia. Cuando el sol comenzó a salir sobre Querétaro, las piezas ya estaban en posición. Vehículos discretos ocupaban puntos estratégicos alrededor de la residencia de la China.
Equipos de observación confirmaban cada movimiento dentro de la propiedad a través de equipos de vigilancia de largo alcance. En el almacén que sería su destino, otros agentes ya se habían infiltrado disfrazados de trabajadores comunes. El cerco era invisible, pero absoluto. No había ruta de escape que no estuviera cubierta. No había contingencia que no hubiera sido prevista. Arfuche coordinaba todo desde un centro de comando móvil, siguiendo múltiples pantallas que mostraban ángulos diferentes de la operación. La china salió de casa puntualmente, como siempre hacía los jueves. Conducía su propio vehículo, un SUV discreto, de color oscuro, sin conductor ni guardias de seguridad visibles. Esa era su forma de mantener un perfil bajo, de no llamar la atención. Ella no percibió los coches que la seguían a una distancia segura. No notó las motocicletas que se turnaban en la vigilancia. No imaginó que cada metro de su trayecto estaba siendo monitoreado en tiempo real. Su mente probablemente estaba enfocada en los negocios del día, en los números que necesitaba verificar, en las decisiones que tendría que tomar. Había construido un imperio basado en inteligencia y cautela. Pero incluso los más cuidadosos tienen puntos ciegos. El almacén estaba en una zona industrial poco concurrida, perfecto para operaciones que exigían discreción. Cuando la china estacionó y bajó del vehículo, cargando el maletín que nunca dejaba atrás, todo aún parecía normal. Caminó hasta la entrada, digitó el código de acceso, empujó la puerta. Fue solo cuando entró que percibió algo raro. El silencio era diferente. El aire tenía una tensión que no debería estar allí. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se encendieron completamente y se vio rodeada. Decenas de agentes emergieron de todos los rincones, armas en mano, chalecos, identificando sus funciones. Y en el centro de todos, tranquilo e implacable, estaba Omar Arfuch. Fin del camino, fueron las únicas palabras que pronunció. No había triunfalismo en su voz. No había ira o satisfacción exagerada, solo la certeza de quien cumplió su deber. La china miró a su alrededor, evaluando rápidamente la situación, y su expresión cambió. La máscara de empresaria exitosa cayó, revelando por un instante la mente calculadora que había construido aquel imperio invisible. No intentó huir, no gritó, no hizo una escena. Simplemente colocó el maletín en el suelo, levantó las manos y asintió casi imperceptiblemente. Era una profesional hasta el final, y sabía reconocer cuando el juego había terminado. La apertura del maletín fue un momento de tensión concentrada. Especialistas en explosivos lo examinaron primero, descartando cualquier posibilidad de trampas. Cuando finalmente fue abierto, reveló un tesoro de información que superó incluso las expectativas más optimistas. Mapas detallados mostraban rutas aéreas trazadas con precisión cartográfica, incluyendo coordenadas exactas de puntos de aterrizaje clandestinos esparcidos por 6 estados diferentes. Había listas de contactos con nombres codificados, pero acompañadas de números de teléfono e incluso fotografías. Documentos financieros detallaban transacciones específicas, fechas, valores, métodos de pago. Y en el fondo, envueltas en terciopelo negro, estaban 3 barras de oro, cada una pesando exactamente 1 kilo. Pero el verdadero tesoro estaba en los cuadernos. La china mantenía registros, manuscritos, una práctica casi anacrónica que se reveló su perdición. Página tras página detallaban operaciones realizadas a lo largo de casi 2 años. Cada vuelo tenía su fecha, hora de despegue, hora de aterrizaje, carga transportada, valor recibido, problemas encontrados, soluciones aplicadas. Era un diario operacional completo, el tipo de evidencia que los fiscales sueñan con tener. Los analistas que posteriormente examinaron el material estimaron que aquellos cuadernos contenían información suficiente para desmantelar no solo la red de la China, sino decenas de operaciones conectadas. Los $120 millones no estaban en dinero físico. Obviamente, esa cantidad representaba el valor total movido a través de las rutas aéreas a lo largo del periodo documentado. Cada vuelo transportaba cargas que variaban en valor desde unos pocos cientos de miles hasta varios millones de dólares. El oro servía como moneda de cambio en algunas transacciones, pero la mayor parte del valor estaba en sustancias que la China transportaba para terceros. Ella se había convertido esencialmente en una empresa de logística del submundo, ofreciendo un servicio premium para quien pudiera pagar transporte aéreo rápido, discreto y eficiente a través de rutas que las autoridades no monitoreaban adecuadamente.
La detención de la China desencadenó una serie de operaciones subsiguientes. Con la información del maletín, el equipo de Harfuch logró identificar y localizar a decenas de otros involucrados en la red. Pilotos fueron detenidos en sus casas, aún durmiendo, sin oportunidad de destruir evidencias. Propietarios de aeródromos clandestinos fueron sorprendidos durante operaciones nocturnas con aeronaves siendo cargadas en tiempo real. Proveedores de combustible de aviación que hacían entregas no documentadas fueron rastreados e interceptados. En menos de una semana, toda la estructura cuidadosamente construida a lo largo de años se desmoronó como un castillo de naipes. Los interrogatorios revelaron detalles fascinantes sobre cómo funcionaba la operación. La China había desarrollado un sistema de comunicación basado en códigos que cambiaban semanalmente palabras aparentemente inocentes en conversaciones telefónicas comunes. Tenían significados específicos que solo los iniciados comprendían. Voy a visitar a mi tía en Guadalajara. Podría significar: habrá un vuelo saliendo de Sonora el próximo martes. El cumpleaños se pospuso. Indicaba problemas en la ruta, necesidad de cancelación. Era un sistema simple pero efectivo que había funcionado perfectamente hasta que la vigilancia electrónica de Harfuch comenzó a descifrar los patrones. Los pilotos eran reclutados con cuidado meticuloso. La China prefería veteranos con problemas financieros, hombres que habían conocido días mejores y ahora luchaban por mantener el nivel de vida que deseaban. Ella ofrecía no solo dinero, sino también la emoción de volver a volar, de sentirse importante nuevamente. Muchos de los pilotos detenidos confesaron que al principio ni siquiera sabían exactamente lo que estaban transportando. Recibían coordenadas, volaban hasta el punto designado, aterrizaban en pistas improvisadas donde otros hacían la carga, y despegaban nuevamente rumbo al destino final. Solo con el tiempo y con los pagos cada vez más generosos, percibieron la naturaleza real de la operación. Las aeronaves eran adquiridas a través de una red compleja de empresas fantasma. Pequeños aviones monomotores, algunos bimotores más grandes, todos comprados en subastas de equipos usados o adquiridos de propietarios particulares que no hacían muchas preguntas cuando el pago era en efectivo. Después de compradas, las aeronaves pasaban por mantenimientos que incluían modificaciones no autorizadas, tanques de combustible extras para aumentar la autonomía, compartimentos ocultos para carga, sistemas de navegación alterados para permitir vuelos sin registro adecuado, mecánicos especializados, algunos trabajando en talleres legítimos durante el día. Hacían las modificaciones por la noche, recibiendo pagos que garantizaban su silencio. El impacto de la Operación Cielo Roto se sintió inmediatamente en todo el país. Otras organizaciones que dependían de rutas aéreas similares entraron en pánico, sabiendo que si la China había caído, ellos podrían ser los próximos. Hubo una carrera para destruir evidencias, para desactivar operaciones, para desmantelar estructuras antes de que las autoridades llegaran. Pero Harfuch y su equipo se habían anticipado. Las informaciones de maletín incluían no solo la red de la China, sino también referencias a operaciones paralelas, competidores, socios ocasionales. Era un mapa completo de todo un segmento del submundo que operaba en los cielos mexicanos. Los medios de comunicación, cuando finalmente tuvieron acceso a la información, quedaron atónitos con la sofisticación de la operación desmantelada. Reportajes detallados mostraron fotos de los aeródromos clandestinos, algunos también escondidos, que ni los residentes locales sabían de su existencia. Imágenes aéreas revelaron pistas de aterrizaje camufladas entre plantaciones, hangares disfrazados de graneros comunes, sistemas de iluminación nocturna que podían ser activados y desactivados en segundos. Era una infraestructura que había costado millones construir y que ahora yacía en ruinas. Rodeada por cintas de aislamiento y custodiada por agentes federales, la China permaneció en silencio durante los primeros días después de su detención. Sentada en una celda de máxima seguridad, procesaba la magnitud de su caída. Había construido algo extraordinario, un sistema que funcionaba con precisión de reloj suizo. Y ahora todo se había desmoronado en cuestión de horas. Los abogados que la visitaron encontraron a una mujer diferente de aquella empresaria confiada que frecuentaba eventos sociales en Querétaro. Había una resignación en sus ojos, pero también algo más respeto. Ella sabía que había sido derrotada por alguien tan meticuloso como ella, alguien que había jugado el mismo juego de ajedrez, pero con más paciencia y mejores recursos. Las barras de oro encontradas en el maletín fueron solo el comienzo.
Búsquedas subsiguientes en propiedades vinculadas a la China revelaron escondites que contenían más oro además de dinero en varias monedas. Una caja fuerte subterránea en un rancho en el interior guardaba casi 3 millones de dólares en billetes de 100 organizados en fajos perfectamente contados y envueltos en plástico sellado al vacío. Otro lugar tenía joyas de alto valor, relojes de lujo, obras de arte que habían sido robadas años antes. Era un tesoro acumulado a lo largo de años de operaciones exitosas, ahora confiscado y catalogado como evidencia. El equipo de Harfuch trabajó incansablemente en las semanas siguientes, procesando montañas de evidencias, realizando interrogatorios, rastreando conexiones. Cada nombre en los cuadernos de la China era investigado, cada número de teléfono rastreado, cada transacción financiera documentada. El trabajo era exhaustivo, pero necesario. No bastaba con detener a los involucrados. Era preciso construir casos sólidos, incuestionables, que resistieran cualquier defensa legal. Harfuch sabía que abogados hábiles intentarían encontrar lagunas, cuestionar procedimientos, desafiar evidencias. Por eso cada paso era documentado meticulosamente, cada acción justificada dentro de la ley. Los aeródromos clandestinos fueron sistemáticamente desactivados. Equipos de ingeniería destruyeron pistas de aterrizaje, haciéndolas inutilizables. Hangares fueron demolidos, equipos confiscados. Algunos propietarios de tierras alegaron desconocer el uso ilegal de sus propiedades. Pero las investigaciones revelaron que muchos recibían pagos regulares para hacer la vista gorda. Ellos también enfrentaron acusaciones. Sus bienes fueron congelados, sus vidas puestas patas arriba. El mensaje era colaborar con operaciones como la de la China tenía consecuencias severas. Entre los detenidos estaba un piloto veterano conocido solo como el Halcón, un hombre de 60 años que había volado comercialmente durante décadas antes de jubilarse y descubrir que su pensión no era suficiente para mantener el nivel de vida que deseaba. Él se había convertido en el piloto principal de la China, el más confiable, aquel que hacía las rutas más difíciles y peligrosas. Durante su interrogatorio, describió vuelos nocturnos a través de tormentas, aterrizajes en pistas improvisadas iluminadas solo por linternas, despegues con sobrepeso que desafiaban las especificaciones de las aeronaves. Era un testimonio fascinante de coraje e imprudencia, de habilidad técnica puesta al servicio de propósitos ilegales. El Halcón también reveló detalles sobre los clientes de la China. Ella no trabajaba para una única organización, sino que ofrecía sus servicios a quien pudiera pagar. Había competidores que ocasionalmente usaban sus rutas, alianzas temporales formadas por conveniencia. Esto explicaba la diversidad de cargas transportadas y la complejidad de las operaciones. La China se había convertido en una especie de neutral en el mundo del submundo, alguien en quien diferentes facciones confiaban, porque ella no tenía lealtades permanentes más allá de la ganancia. Era una posición peligrosa, pero también lucrativa. Las investigaciones revelaron que la China había comenzado pequeña años atrás, facilitando el transporte de mercancías de contrabando a través de la frontera con Estados Unidos. Ella había percibido que las rutas terrestres estaban cada vez más vigiladas, que los puntos de paso tradicionales eran demasiado conocidos. Fue entonces cuando tuvo la idea de usar pequeñas aeronaves volando bajo, evitando radares, aterrizando en lugares remotos. Los primeros vuelos fueron experimentales, casi aficionados. Pero ella aprendió de cada error. Refinó los procedimientos, invirtió en equipos mejores. Con el tiempo, su operación se volvió tan eficiente que comenzó a atraer clientes dispuestos a pagar precios premium. El crecimiento trajo desafíos. Cuanto mayor la operación, más difícil mantener el sigilo. La China implementó células operacionales aisladas, donde cada grupo conocía solo su parte específica de la operación. Los pilotos no sabían quién suministraba las cargas. Los proveedores no conocían los destinos finales. Los intermediarios hacían la conexión entre las partes sin revelar identidades completas. Era un sistema inspirado en estructuras de inteligencia, diseñado para resistir infiltraciones. Pero tenía una falla. Todo pasaba por ella. La China era el centro de la telaraña, la única persona que veía el cuadro completo. Y cuando Harfuch la capturó, toda la estructura perdió su núcleo. En los días siguientes a la detención, comenzaron a surgir informantes. Personas que habían trabajado periféricamente para la organización, que tenían información parcial, que ahora veían una oportunidad de negociar acuerdos a cambio de cooperación.
Cada testimonio añadía nuevas piezas al rompecabezas, revelando aspectos de la operación que ni los investigadores habían sospechado. Había sobornos a funcionarios públicos, pagos a policías locales para garantizar que ciertos aeródromos no fueran inspeccionados, incluso infiltración en agencias gubernamentales que proporcionaban información sobre operaciones de fiscalización planificadas. La magnitud de la corrupción descubierta fue impactante. Decenas de funcionarios públicos fueron apartados de sus cargos mientras se realizaban investigaciones internas. Algunos eran cómplices activos, recibiendo pagos regulares. Otros habían sido cooptados a través de chantaje o amenazas. También estaban los ingenuos, aquellos que proporcionaron información sin entender completamente para quién estaban trabajando, manipulados a través de pretextos elaborados. Arfus insistió en que todos fueran investigados con el mismo rigor, independientemente de sus motivaciones. La integridad de las instituciones dependía de eliminar cualquier vestigio de corrupción. El maletín de la China contenía también algo cartas. Correspondencia manuscrita intercambiada con algunos de sus socios más cercanos, guardada por razones sentimentales o quizás como seguro contra traiciones. Esas cartas revelaban un lado más humano de la operación, mostrando relaciones que iban más allá de lo puramente profesional. Había amistades, romances, incluso conflictos personales que habían impactado decisiones de negocios. Los investigadores leyeron esas páginas con fascinación, percibiendo que incluso en el submundo, las emociones humanas moldeaban los eventos tanto como los cálculos fríos. Una de las cartas era particularmente reveladora. Escrita por un socio que se había alejado de la operación meses antes, alertaba a la China sobre los riesgos de una expansión demasiado rápida. «Estás construyendo algo demasiado grande para permanecer invisible», decía el texto. «Cuanto mayor la sombra, más fácil de ser vista». Era una advertencia profética que ella había ignorado, demasiado confiada en sus propios sistemas de seguridad. Aquella carta fue anexada al proceso como evidencia de que ella tenía plena conciencia de los riesgos que estaba corriendo. Arfuch concedió solo una entrevista colectiva después de la operación, manteniéndose fiel a su estilo discreto. No se jactó, no hizo declaraciones grandiosas, simplemente explicó los hechos básicos. Una organización sofisticada había sido desmantelada. Decenas de personas fueron detenidas, rutas ilegales fueron cerradas. Cuando se le preguntó sobre los $120 millones, aclaró que ese valor representaba transacciones a lo largo de un periodo extenso, no dinero físico incautado. La precisión de sus palabras contrastaba con los titulares sensacionalistas que ya circulaban. Pero a él no le importaba. Su trabajo era hacer justicia, no gestionar percepciones públicas entre bastidores. Sin embargo, la operación era celebrada como un hito. Raramente una investigación lograba penetrar tan profundamente en una estructura criminal, capturando no solo a los operadores, sino también a documentación completa de sus actividades. El maletín de la China se convirtió en material de estudio en academias de policía, ejemplo de cómo incluso los criminales más cuidadosos cometen errores. La decisión de mantener registros físicos, nacida de la desconfianza en los sistemas digitales, se había convertido en su ruina. Las aeronaves confiscadas fueron evaluadas y posteriormente subastadas con los recursos revertidos a fondos de combate al crimen. Algunas estaban en excelentes condiciones, bien mantenidas y equipadas. Otras mostraban signos de uso intenso, con horas de vuelo muy por encima de lo recomendado para mantenimientos adecuados. Los mecánicos que las inspeccionaron quedaron impresionados con algunas de las modificaciones encontradas, reconociendo allí un nivel de ingeniería que indicaba un conocimiento profesional profundo. Quienquiera que hubiera hecho ese trabajo sabía exactamente lo que estaba haciendo. La China finalmente comenzó a hablar semanas después de su detención. No confesó crímenes, no delató socios, pero respondió preguntas sobre aspectos técnicos de la operación. Había casi orgullo en su voz cuando describía cómo había desarrollado ciertas rutas, cómo había solucionado problemas logísticos complejos. Para ella, aquello había sido un desafío intelectual tanto como una empresa lucrativa. Ella se veía a sí misma no como una criminal, sino como una emprendedora, operando en un mercado que la sociedad hipócritamente condenaba mientras consumía sus productos. Los psicólogos que la evaluaron identificaron una personalidad compleja, alta inteligencia, capacidad excepcional de planificación, pero también una desconexión moral que le permitía ignorar las consecuencias de sus acciones.
Ella no veía a las víctimas del otro lado de la cadena. No pensaba en las vidas destruidas por las sustancias que ayudaba a transportar. Para ella, era solo logística, solo negocios. Esa compartimentalización mental era común entre operadores de alto nivel, una forma de proteger la psique de la realidad de lo que estaban haciendo. Mientras tanto, el equipo de Arfuch continuaba trabajando. Cada hilo tirado del ovillo revelaba nuevas conexiones, nuevos casos a investigar. La caída de la China había abierto una ventana temporal en el submundo, un momento de vulnerabilidad que necesitaba ser explotado antes de que nuevas estructuras se reorganizaran. Operaciones simultáneas fueron lanzadas en diferentes estados, aprovechando el momento de confusión para alcanzar objetivos que normalmente estarían bien protegidos. El legado de la Operación Cielo Roto se extendería por años. Las rutas aéreas mapeadas se convirtieron en objetivos permanentes de vigilancia. Aeródromos que antes operaban en la sombra ahora estaban marcados, monitoreados por satélite y patrullas regulares. El mensaje había sido enviado. El cielo ya no era un territorio libre para operaciones ilegales. Habría costo, habría riesgo, habría consecuencias. Y en el centro de todo esto, silencioso pero implacable, estaba Omar Harfuch, ya planeando la próxima operación, ya construyendo el próximo caso, ya persiguiendo la próxima sombra que osara desafiar la ley. La historia de la China se convertiría en leyenda en el submundo, un cuento de advertencias sobre los peligros de la ambición desmedida y la confianza excesiva. Ella había construido algo extraordinario, pero había olvidado que toda estructura, por más sólida que parezca, tiene sus puntos débiles. Y cuando encontró a alguien tan meticuloso como ella, alguien dispuesto a dedicar meses para encontrar esas debilidades, su imperio se desmoronó en cuestión de horas. El maletín que ella guardaba tan cuidadosamente, pensando que era su protección, se convirtió en el instrumento de su caída. Y las rutas que ella había trazado en los cielos, pensando que eran invisibles, ahora estaban todas mapeadas, todas conocidas, todas cerradas.